Entonces, en la demostración del teorema, ¿cómo se encontraba la base B? Para encontrar la base B en la demostración del teorema, pues lo primero que se hacía era coger una base del núcleo y esa base del núcleo se prolongaba a una base del dominio. Aquí viene la diferencia entre la demostración del teorema y un ejemplo. En el teorema simplemente se pedía probar que existen matrices P y Q tales que P por A por Q era de la forma que queríamos. Aquí no nos basta con saber que existen, ya lo sabemos por el teorema. Aquí lo que nos piden es encontrarlas, decir cuáles son. Y para eso no nos basta con decir, cogemos una base del núcleo y la prolongamos a una base del dominio, en este caso a una base de R4, sino que lo que hay que hacer es encontrar una base del núcleo y esa base del núcleo prolongarla de una forma concreta a una base de R4. Por eso el ejemplo va a ser bastante más largo que el teorema, porque en el teorema simplemente nos basta con decir, cogemos una base del núcleo. Aquí lo que hay que hacer es encontrar una base del núcleo. Hay que hacer más cuentas. Bueno, entonces esto va a hacer que el ejemplo sea bastante más largo que la demostración del teorema. El ejemplo es importante porque, como veréis, para hacer este ejemplo, para encontrar estas matrices P y Q, en el fondo va a haber ejercicios de absolutamente todos los temas de este cuatrimestre. Primero, para encontrar la base que queremos del núcleo de F, pues vamos a empezar como hacíamos en los problemas del tema 3. Tenemos la matriz asociada a F. Para encontrar una base del núcleo, pues bueno, es cierto que hay distintas opciones, ¿no? Pero yo voy a empezar por encontrar la expresión analítica de F. Vale. Y una vez tengamos la expresión analítica de F, después ya veremos cuál es el núcleo de F. Recordamos que la matriz A del enunciado era la matriz asociada a F en las bases canónicas. Vamos a llamar a la base canónica de R4, E1, E2, E3, E4, y a la base canónica de R3, que estábamos llamándola BC', vamos a llamar a sus vectores E1', E2', E3'. ¿Qué significa que la matriz asociada a F en las bases canónicas sea esta matriz A? Pues la primera columna nos dice cuánto es F de el primer vector de la base de R4, de la base canónica de R4. Nos dice que F de E1 es el vector que tiene coordenadas 1, 0, 2 en la base canónica de R3. Es decir, simplemente como estamos en la base canónica, esto es el vector 1, 0, 2. Así sucesivamente, F de E2 es menos 1, 1, menos 1. F de E3 es 0, 1, 1. Y F del cuarto vector es la cuarta fila, pues, la cuarta columna puesta como fila 1, 1, 3. Y ahora vamos a calcular cuánto es F de cualquier vector x, y, z, t de R4. X, y, z, t se escribe como combinación lineal de los vectores E1, E2, E3, E4 y además de forma muy sencilla. Tenemos que F de x, y, z, t pues es F de, ya digo, x, y, z, t se puede escribir como x por E1 más y por E2 más z por E3
más t por e4. Para hacer esto, para descomponer x y z como combinación lineal de los vectores de una base, en general hay que resolver un sistema de ecuaciones, pero aquí, como estamos con la base canónica, pues ese sistema de ecuaciones se puede resolver rápidamente a ojo, que es lo que he hecho yo, que es lo que he hecho en este paso. Vale, ahora, como f es lineal, esto es x por f de e1 más y por f de e2 más z por f de e3 más t por f de e4. Y esto es x por f de e1, que era 1, 0, 2, más y por f de e2, que era menos 1, 1, menos 1, más z por f de e3, 0, 1, 1, más t por f de e4, que es 1, 1, 3. Y esto es, pues, primera componente, x menos y más t. Segunda componente, y más z más t. Tercera componente, 2x menos y más z más 3t. Y así tenemos la expresión analítica de f.